En mente quién sea usted, su edad, su nacionalidad o su raza. Amén. Pero Él no hace acepción de personas. A Él no le importa. A Él no le importa cuál ha sido tu vida. A Él no le importa cuáles han sido tus hechos pasados. A Él no le interesa nada de eso. Solamente le interesas tú. Aleluya. Vamos a estar en pie. Vamos a ubicarnos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Aleluya. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a darle tiempo a todos los hermanos tengan la cita. Gloria a Jesús. Amén. Dice así, le damos todo un golpe de voz. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Dejémoslo hasta ahí, vamos a repetirlo. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Así que este verso muy diciente que no hagas nada por vanagloria ni necesidad, más bien con toda humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Tipo de Jesucristo. Amén. Porque Él llegó a no ser servido, sino a servir. Amén. Y este es un verso bíblico el cual siempre ha causado fascinación en mí, una fascinación natural, porque marca algo que se ha perdido en todas las sociedades humanas, y es en todas las sociedades humanas, sin excepción. Aleluya. Y lo curioso es que esto incluso se ha perdido también en las mismas congregaciones, en nuestra iglesia, más que todo, y es la humildad. Amén. Entonces usted se preguntará, hermano, pero ¿por qué yo tengo que ser humilde? ¿A qué se debe eso? ¿Qué significa ser humilde? Muchos dirán vestirse con atuendos de bajo precio. Muchos dirán comer comida sencilla. Muchos dirán no contar con un vehículo. Muchos dirán no devengar un buen salario. Gente cree que eso es humildad. Aleluya. Pero ser humilde va más allá de eso, más allá de estos preceptos materiales. Aleluya. Porque ser humilde no es sentirse menos, más bien es reconectar el valor que tienen los demás. Aleluya. Obviamente sin perder el propio. Es actuar con el corazón libre de orgullo, capaz de servir, capaz de escuchar, capaz de tolerar y capaz de comprender a los demás. Amén. Cuando actuamos por contienda o por vanagloria, aleluya, nuestras acciones pierden sentido, por cuanto cuando buscamos la humildad, más bien entonces reflejamos el carácter de Cristo. Aleluya. Y usted se preguntará, ¿a qué se refiere el hermano John con el carácter de Cristo? Amén. Porque si usted se considera un siervo, si usted se considera un servidor, si usted considera al Señor Jesús como su maestro, usted tiene que conocer a su Señor. Amén. Usted tiene que conocer a su maestro.
o a su Dios. Aleluya. Y si yo le preguntara cuál es el carácter del Señor o cuál es el carácter de Cristo, usted me sabría responder en esta noche. ¿Qué es eso de carácter? ¿A qué se refiere nuestro hermano cuando dice el carácter? Y si usted de pronto indaga a un nivel etimológico, el carácter proviene de la palabra griega isos, amén, que significa moral. Aleluya. La moral, lo que conocemos como bien y mal, enfocados no simplemente en el bien, sino en el hacer. Aleluya. Entonces hablamos del carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo en realidad? ¿Qué papel fundamental cumple este carácter de Cristo en nosotros? Aleluya. Porque debemos conocer a nuestro Maestro, debemos conocer a nuestro Señor. Aleluya. En la antigüedad, cuando un alumno quería aprender todo de su maestro, era necesario que el alumno conviviera con su maestro. Amén. Era necesario que él le conociera sus gustos, que él conociera su rutina. Inclusive se hablaba de que los alumnos imitaban incluso la forma de hablar, la forma de caminar, la forma de vestir del maestro, porque ellos querían parecerse a su maestro. Amén. Y yo no sé cuántos en esta noche quisieran parecerse a su maestro. Amén. Quisieran tener el carácter de Cristo, ese carácter que Él nos enseñó. Amén. Porque nos hacemos llamar cristianos. Aleluya. Etimológicamente, ¿qué significa cristiano? ¿O qué significa cristianismo? Tomemos las dos palabras, cristianismo, la cortamos en dos, queda cristian e ismo. Aleluya. Cristian significa seguidor de Cristo, derivado del latín Christius, que a su vez proviene del griego Christos. Amén. Eso significa cristian. Aleluya, seguidor de Cristo. Eísmo, aleluya, en forma de sustantivo, que significa doctrina, sistema o movimiento, aleluya, o cultura. Amén. Por eso es que nosotros seguimos esto que se llama cristianismo, aleluya. Y el cristiano es el que sigue a Cristo, aleluya. No a Mahoma, no al Buda, amén, no a Shiva, no a esta cantidad de deidades paganas, aleluya, regadas por todo el mundo, que tienen su propia mitología y cultura, aleluya. Nosotros seguimos a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y por eso nos hacemos llamar cristianos, amén. Cristo, el ungido de Dios, como también se conoce, amén, aleluya. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios nuevamente, que Él se la merece. Así que entonces hablamos del carácter de Cristo, aleluya. Y es curioso cuando uno busca en cualquier fuente bibliográfica, cuando uno busca quién era Cristo, cuando uno indaga de la forma de ser de este personaje tan maravilloso, aleluya, que nosotros un día conocimos, siempre aparece en primer lugar la humildad. ¿Por qué? Porque el Señor fue el ejemplo vivo de la humildad, aleluya. Jesús, como hijo de Dios, nunca buscó grandeza terrenal, aunque ya la tenía. Nunca buscó ser servido, sino más bien servir. ¿A quién? Al hombre, aleluya. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Su humildad no era una debilidad, como muchos lo creyeron a lo largo de la historia. Cuando se difundió el cristianismo en el mundo, creían que el Cristo, creían que Jesús, creían que nuestro Señor era débil.
Amén. Muchas culturas lo comparaban con la suya propia. Aleluya. Y consideraban al Dios, porque le decían el Dios cristiano, un Dios débil. ¿Por qué? Porque está en una cruz. Amén. Consideraban a Jesús como un ser débil, un ser vulnerable. Y no era que Él era vulnerable. Amén. Sino que Él en calidad de siervo vino a servir al hombre. Aleluya, dice la Biblia. Porque no estimó el Señor ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aleluya. Sino que se despojó a sí mismo. Se quitó ese manto de gloria. Quitó todo ese poder que lo rodeaba de sí. Y se hizo humilde y sencillo como un hombre. Como usted y como yo, con limitaciones. Usted como yo, con necesidades. Aleluya. Así como usted se levanta en la mañana que le duelen los pies por el cansancio, igualito. El Señor también lo hizo porque Él participó de lo mismo. Participó de carne y sangre como los hijos. Amén. Un hombre 100%, Dios 100%. Aleluya. Y así que estas culturas consideraban al Señor como débil por su humildad. Por esa forma como el Señor generó este plan maravilloso de rescatar al hombre por medio del sacrificio. Aleluya. Por medio de un sacrificio que se consideró el más grande de todos. Amén. Porque una sangre perfecta, una sangre sin culpa, debía ser derramada para poder pagar todos los pecados de la humanidad. Amén. Era necesario, no había otra manera. Debía ser derramada sangre. ¿Pero sangre de quién? Debía ser un ser humilde, manso de corazón. No podía ser cualquiera. No podía ser cualquier humano. Incluso los que el Señor consideraba como, por ejemplo, David, que tenía un corazón conforme al suyo. David no era digno. Amén. David no era digno de derramar la sangre por la humanidad. Y muchos personajes antes de David que fueron virtuosos, que fueron hombres que siguieron al Señor, aleluya, que eran considerados patriarcas, que eran considerados hombres notables, hombres del Señor, que hablaban con autoridad. Ninguno de ellos era digno, aleluya, de derramar esta sangre. Ninguno de ellos era digno, aleluya, porque el Señor tomó esa decisión de un día presentarse en esta tierra, nacer como cualquier otro ser humano, manifestarse como hombre, caminar como hombre, tener las mismas necesidades que usted tiene, aleluya, los mismos problemas, las mismas carencias, las mismas limitaciones. Él las tuvo, pero algo diferente había en Él, era su humildad, porque Él venía a servir al hombre. Él no venía a ser servido, a pesar de que Él merecía todo eso, aleluya, porque nosotros le reconocemos que Él es el más grande, que Él es el ser más maravilloso que hay en este universo, aleluya. Y Él no tuvo en cuenta su forma, no tuvo en cuenta su deidad, no tuvo en cuenta su poder, su gloria, su posición en esta realidad. No, a Él no le importó, aleluya. Y recuerdo ese verso que todavía resuena en mi mente: no hagáis nada por contienda ni necesidad, más bien con toda humildad estimar a cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Qué humildad tan grande, qué humildad tan extraordinaria, aleluya. Y viendo otras características del Señor, dice que Él es compasivo, aleluya. La compasión, algo que prácticamente está desapareciendo, aleluya, lamentablemente de este mundo. Ser compasivo, aleluya, empático.
Su corazón se conmovía por los enfermos, por los pobres, aleluya, por los recaudadores, por los pecadores, por los niños, por los viejos, por los jóvenes. No había excepción de persona, aleluya. Incluso por los extranjeros. No solamente el Señor pensó en su pueblo, pensó en Israel, no. Él pensaba en todos. Amén. Incluso en ti, en esta era, pleno 2025, Él pensaba en ti. En el momento en que decidió venir a este mundo y cumplir ese plan maravilloso de redimirte. Aleluya. Te tenía presente tu nombre, tus acciones, tu familia, tu necesidad. Cada uno de los enfermos que están en tu casa, cada uno de todas aquellas cosas que nos estresan, Él las tenía presentes. Aleluya. Y no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo y se humilló. Amén. En muerte de cruz. Aleluya. Mateo 9:35. Al ver la multitud, Jesús tuvo compasión de ellos. Nuestro Señor era compasivo, o es compasivo más bien. Perdón por eso. Él es compasivo. Aleluya. Otra característica muy importante: justo y veraz. Jesús no temía decir la verdad, aunque eso incomodara. Aleluya. Él dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. Aleluya. Un día tomó una moneda que tenía acuñado la imagen de César, y él gritó, dijo: ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? En el templo, indignado por lo que estaba sucediendo en su casa. La imagen es de César. Aleluya. Entonces el Señor dijo: dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Aleluya. La oración le pertenece al Señor. Aleluya. No temía decir la verdad, aunque le incomodara a las personas. Aleluya. Defendía la justicia sin favoritismo. Amén. Sin hipocresía. Otra característica del Señor: perdonador. Amén. Perdonador, gloria a Jesús. En la cruz, aleluya, sintió compasión por la humanidad. Los vio a cada uno de ellos como su especial tesoro, aleluya. No le importó perder su vida y morir de esa forma tan horrible, simplemente porque te tenía a ti presente, aleluya. Y no solamente basta con saber todo lo que el Señor hizo, no basta con ver la película esa de Mel Gibson, que se supone que es una de las versiones más fuertes, aleluya, de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor. No basta con solo eso, aleluya. Basta con comprender cuál fue el motivo de tan grande sacrificio. ¿Por qué el Señor hizo eso? Porque te tenía presente en ese momento, aleluya. Jueces 23:34. El Señor, en su rol de perdonador y de compasivo, dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Aleluya. No saben lo que hacen. Amén. Incluso cuando Él estaba ahí, golpeado, traspasado, sangrante, aleluya, en esa posición que le aplastaba sus pulmones, todavía pedía por la humanidad, pedía perdón por la humanidad, por lo que le estaban haciendo en ese momento, aleluya. Obediente al Padre, otra característica importante. Lucas 23:42 dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Obediente, aleluya. Qué maravilloso es ser obediente, amén. Obedecer a nuestro Señor. Pacificador, otra característica importante. Bienaventurados los pacificadores,
porque serán llamados hijos de Dios. Aleluya, una característica importante, ser pacificador. El Señor sirvió a la humanidad. El Hijo del Hombre no solo vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aleluya. Mateo 20:28. En rescate por muchos. Aleluya. El acto de humildad que mostró el Señor para sus discípulos, muy importante. Usted recuerda esa historia o ese punto bíblico en el que el Señor lavó los pies de sus apóstoles, amén, de sus discípulos. Qué acto de humildad tan grande, aleluya. Ellos no eran dignos incluso de que el Señor los tocara, pero qué tan grande era su humildad, que el Señor lavó los pies de todos sus discípulos, aleluya. Y si usted se va a los usos y costumbres de los judíos de la época, ¿cómo podían estar esos pies de esos judíos? Le hago la pregunta. ¿Cómo serían las condiciones de esas uñas? Eran unos hombres que pasaban el día en el campo, caminando, trabajando. Eran calles polvorientas. Y ellos no se ponían zapaticos como estos, No. Usaban sandalias, amén. Sandalias de cuero. El pie estaba expuesto a todos los elementos del suelo, barro, tierra, arena. Y el Señor, con toda humildad y con toda su sencillez, lava los pies de sus discípulos, aleluya. Y en ese momento el Señor se encontraba de pronto, quién sabe con quién, qué discípulo en ese momento le estaba lavando los pies. Y le tocaba el turno a Pedro. Y el Señor dijo, no. Señor, yo no soy digno de que tú laves mis pies. Aleluya. Yo no soy digno. Y créame que Pedro tenía la razón. Pedro tenía la razón. No éramos dignos ni siquiera de que Él nos tocara. No éramos dignos. Aleluya. Pero Él, con toda su humildad, no consideró a los demás. Consideró a los demás como iguales a sí mismo. Aleluya. Consideró a los demás iguales. Y sabemos que en la antigüedad maestro y alumnos no eran iguales, eran seres desiguales. Aleluya. Seres desiguales. Incluso se decía que no podía haber amistad entre un maestro y un alumno, porque eran seres diferentes. Aleluya. Pero el Señor no le importó, aleluya, esta condición de Dios, esta condición de maestro, esta condición de rabí. Amén. Y Él lavó los pies de sus 12 discípulos, aleluya. Y antes de eso, Pedro fue reprendido por el Señor y le dijo, esto es necesario. Y de pronto Pedro tenía la razón. Y el Señor comprendió por qué Pedro decía esto. Reconociendo su grandeza, amén. Reconociendo su maravilloso ser. Aleluya. Pero el Señor le dijo, si no te lavo, no tienes parte en el reino de los cielos. Entonces Pedro dijo, bueno Señor, lávame todito. Lávame todo. Amén. Pero hubo un reconocimiento de parte de Pedro y tal vez también de los otros discípulos, aleluya. Pero el Señor lo hizo, amén. Y es algo que muy pocos recuerdan, algo que muy pocos dicen. Ese acto de humildad tan maravilloso, amén. El Señor, Rey de la Gloria, lavándole los pies polvorientos y sucios a 12 hombres. Aleluya. Qué humildad tan grande. Amén. Qué humildad tan grande. No me alcanza mi mente para entender esto. Aleluya. Qué humildad tan grande. ¿Y por qué nuestro Señor hace esto? Para enseñarte a ti y a mí que debemos ser humildes. Que debemos ser sencillos. Aleluya. Independientemente de nuestras capacidades, de nuestros títulos, de nuestra posición, aleluya. Todos somos iguales
Aleluya. Gloria a Jesús. Yo les cuento algo, mis hermanos. Yo trabajo en una empresa y como toda empresa, toda organización hay jerarquías. Aleluya. Hay un organigrama: presidente, gerente, ingeniero, ingeniero ejecutivo, un organigrama. Y siempre hay una persona que es superior a otra. Siempre hay una persona que es inferior a otra. En términos de mando: supervisor, gerente, jefe directo, los organigramas de las empresas, aleluya. Y uno observa en estos panoramas cotidianos cómo ve gente altiva, gente que cree que es superior a otros simplemente porque tiene un título, porque tiene un reconocimiento, porque tiene un puesto de trabajo donde puede ganar un poco más de dinero que tú. Gente que se cree superior porque otro se lo dice. Gente que se cree superior en su ego, aleluya. Qué bonito es ser humilde, amén, y reconocer al otro como nuestro superior, aleluya. No significa que nosotros despreciemos lo que somos. Significa es reconocer con toda humildad que somos iguales, aleluya. Y de pronto uno observa en estas empresas, organizaciones, gente que humilla a otros por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, incluso porque quiere, aleluya, porque se le antoja, porque la sociedad ha forjado un sistema, aleluya, en el que yo puedo pretender ser mejor que el otro simplemente porque tengo, porque no tengo, aleluya, porque mis títulos lo dicen, porque mis credenciales lo marcan, porque un cuadro en la pared que dice un título, aleluya, ya eso me puede hacer superior a otro, amén. No es así, amén. La humildad, qué hermoso ser humilde, aleluya. Y uno observa cotidianamente estas situaciones en las empresas, no solamente en las empresas, incluso en los hogares, aleluya. Otras personas humillando a otras simplemente porque quieren o porque se creen superiores, aleluya. Gloria a Jesús. Les cuento esto porque es la realidad, aleluya. La humanidad está perdiendo eso que es la humildad. La humanidad ha perdido la empatía. La humanidad ha perdido, aleluya, tolerancia. La humildad ya no reconoce al otro como su prójimo. La humanidad solamente le interesa es acumular. Acumular cosas, sentirnos bien porque compramos, sentirnos plenos porque tenemos una casa bonita, porque tenemos un carro, aleluya. La humildad se ha perdido, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aquí hay una historia muy bonita en la Biblia que la relata Mateo en el capítulo 8, versículo 10, la historia del centurión de Capernaum. Gloria a Jesús. Dice que el Señor se encontraba en Capernaum. Aleluya. Y estando allí dice que se le acercó un centurión. De pronto, si usted no sabe qué es un centurión, el centurión es un oficial romano de la antigua Roma, que en esa época tenía ocupada Israel. Ocupada quiere decir que ellos habían entrado en esa ciudad, que habían entrado en ese país, amén, y lo ocupaban, tomando todos sus recursos, dominando políticamente y organizacionalmente aquella nación, considerándose los reyes de ellos. Eso era una ocupación, aleluya. Y aparte de eso, el país ocupado tenía que pagarle al país o a la nación o al imperio que lo había ocupado tributos, aleluya. Tributos era un dinero. Por eso es que una de las ramas de la contaduría se llama tributaria,
Eso es, cuando le digan reforma tributaria, viene de eso, de tributo, quiere decir pago o impuestos, amén. Y el pueblo estaba subyugado por una nación extranjera, romanos, que se levantaron de la península ibérica, gloria a Jesús, que eran originarios de los sabinos, los sabinos, los latinos y los lombardos. Se instalaron en Israel, aleluya, y oprimían al pueblo en época de Jesús. Oprimían al pueblo de tal manera que Israel tenía que pagarle tributos, rendirle cuentas, hacían censos, totalmente ocupado. Pero resulta que este centurión se encuentra con Jesús. El Señor se encontraba allí. Puede que él supiera, o le habían contado, o se había corrido la voz de que había alguien especial que sanaba a los enfermos, que perdonaba pecados, que hablaba, que enseñaba, que era humilde, que era compasivo, que era perdonador, aleluya, que era pacificador, que era justo y veraz, que era compasivo, gloria a Dios. Tal vez el centurión escuchó eso. Y este centurión ni siquiera mandó a un siervo, ni siquiera mandó a un mensajero a buscarle. Él mismo se presentó ante el Señor y le pidió: Señor, tengo un siervo que está enfermo, está postrado, atormentado. Ayúdame, sánale. Y el Señor le contesta, dice: ¿quieres que vaya a tu casa? Y él le responde: no, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. No soy digno de que tú poses en ella. No soy digno de que entres en mis cuatro paredes. Aleluya. Viniendo eso de un oficial romano. Un centurión era un oficial romano de alto nivel, de alto rango. Aleluya. Que tenía a cargo 100 personas, lo que le llamaban una centuria. Una centuria, la centuria de Capernaum, en latín, el nombre era la Cohor Civirum Romanurum, en latín. Era un hombre de autoridad, era un hombre que era respetado por su rango, era un hombre de pronto con una capacidad económica excelente, que podía tener haciendas, podía tener empleados, podía tener siervos, muchos siervos, aleluya. Era un hombre influyente, era el rango más alto que podía alcanzar un plebeyo, aleluya, del organigrama romano, un centurión. Y este hombre, con toda su influencia, no le importó, y hubo un reconocimiento de parte de él hacia el Señor, aleluya. ¿Y por qué un centurión romano o cualquier romano iba a tener ese tipo de trato con un judío? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Aleluya. Se suponía que los romanos no veían a los judíos como personas agradables, como personas con las que tú podías entablar una conversación o tener algún tipo de relación, aleluya. Los romanos eran personas que eran muy aseados, pulcros, se afeitaban, permanecían bien arreglados, perfumados, aleluya. Eran influyentes, altivos. Incluso algunos textos se refieren a los romanos como crueles, con temperamento fuerte, aleluya. Y mucho más cuando se trataba de una nación ocupada. Pero este hombre se presenta ante Jesús y le dice: Señor, yo no soy digno con todo esto que yo le he contado, aleluya. Títulos, dinero, siervos. Le dijo: yo no soy digno
de que tú entres en mi casa. No soy digno, aleluya. Le dijo, yo tengo siervos a mi mando. Yo le digo a este que vaya y él va. Le digo a este que haga esto y lo hace. Así que tú solamente di la palabra y él será sano. Aleluya. Qué fe tan grande. Gloria a Jesús. Hubo un reconocimiento. Con esto el centurión le dijo al Señor, tú también tienes autoridad, mucho más que la mía. Aleluya. Así le dijo, di la palabra y él será salvo. Incluso dice la Biblia que el Señor se maravilló. Aleluya. Mateo 8:10 dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gloria a Jesús. El Señor se maravilló y dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aleluya. Pero se trataba más que todo eso de fe. Se trataba era de esa humildad con la que el centurión reconoció la autoridad del Señor en ese momento. Aleluya. Qué maravilloso la humildad. Recordar quiénes somos y quiénes son los demás. Ser humildes como lo era nuestro Señor. Aleluya. Ser humildes como Él sirvió al hombre. Humilde como este personaje que no le importó su origen, que no le importó su poder, que no le importó tener títulos como el de un centurión importante. Aleluya. Reconoció el poderío de nuestro Señor y su autoridad. Y dijo, no soy digno. Amén. No soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Qué fe tan grande, ¿verdad? Una fe más grande que de los hijos de Israel. Aleluya. Una fe mucho más grande. Y si usted recuerda todos estos personajes que interactuaron con el Señor en su tiempo, ellos se acercaban a Él para pedirle que les sanara o que les perdonara. Ellos se acercaban. Aleluya. De pronto había fe. La viuda con el flujo de sangre ya se acercó al Señor y le tocó el manto, el borde del manto, pero ella tuvo que acercarse. Tenía fe, pero no creo que era más grande que la fe del centurión, porque tuvo que acercarse. Aleluya. Y el centurión dijo, di la palabra y él será salvo. Cuando Lázaro murió, ¿qué dijeron las hermanas? Señor, si tú hubieses llegado antes, él no hubiese muerto. De pronto sabemos que la muerte de Lázaro estaba preparado para un milagro. Eso estaba preparado, aleluya. Pero uno entiende y comprende que estas personas se acercaban al Señor y le decían, por ejemplo, la hermana de Lázaro dijo, si hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Su fe no era como la del centurión. Aleluya. Y así mucho más. El cojo, el ciego, el endemoniado, todos ellos se acercaban al Señor. Aleluya. Pero el centurión ni siquiera quiso que el Señor se acercara a su casa. Él solamente dijo, di la palabra y él será sano. Y por eso es que el Señor dice en Mateo 8:10 que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande como esta. Gloria a Jesús. Pero era una fe acompañada de humildad, de reconocer que el otro es superior a mí. Aleluya. Reconocer que somos iguales. Porque cuando tú reconoces la superioridad del otro, aleluya, entiendes
que servir es mejor que ser servido. Aleluya. Gloria a Jesús. Vea, en mi trabajo, yo soy líder de grupo, líder de un grupo de mecánicos, 4 o 5 personas, dependiendo del turno. Y de pronto uno observa el comportamiento de la gente con la autoridad, con los puestos. Y la gente entra como en este estado de, ¿cómo le diríamos, mi hermano? De sumisión, de reconocimiento a la autoridad. Principio de autoridad. Principio de autoridad, amén. Y la gente entra en esto. Incluso hacen cosas o dicen cosas como que para agradar al jefe, para adular al líder. Lo mejor para el líder, aquí está. Vea, allá hacemos comiditas, hacemos meriendas. Vea, líder, vea, le traen una empanada trifásica para usted. Ajá, y lo de los demás, no, son normales, de carnecita. Entonces uno entiende cómo la gente cree, aleluya, que estas cosas lo hacen inferior o lo hacen superior. Aleluya. Y yo recuerdo que ese día, el día de las empanaditas, yo dije, hagamos algo, ya que todos somos iguales, somos hermanos, amigos, somos iguales. A mí no me importa ser su líder, no me importa. Y dice uno de ellos, de pronto lo dijo o porque se le salió, porque fue una frase de cajón, pero es que tú eres ingeniero, tú eres titulado, tú eres ingeniero, y usted merece lo mejor. Aleluya. Y a mí eso me marcó mucho más, porque es que, aleluya, un título, un reconocimiento no te hace mayor a los demás, no te hace superior, aleluya. Pero las personas creen esto, aleluya. Y yo solamente dije, no, ¿sabes qué? Ahora porque tú lo dices, pero a mí se me había olvidado de que yo tengo ese título de ingeniero. Hermano, ¿a usted no le pasa? A usted a veces se le olvida 3, 4 días que es arquitecto. Se le olvida, ¿sí o no? Ya no me acordaba. Y de pronto uno dice, pero es que yo soy... Y uno se acuerda. Y yo le dije al compañero, ¿sabes qué? Yo no me acordaba de que yo tengo ese título, de ingeniero industrial. Así que hagamos algo. Revolvamos. Al que le tocó la empanada trifásica, le tocó. Porque todos somos iguales, aleluya. Porque uno tiene que reconocer que el otro es superior a mí. Pero no porque yo trate de vanagloriar o porque yo trate de adular, aleluya. Reconocemos la superioridad del otro, aleluya, para alcanzar la humildad. Amén. Yo le puedo decir, hermano Abraham, usted es mi superior, aleluya. Y muchos dirán, está en lo cierto, él es mi superior. Pero ¿qué tal si el hermano Abraham me dice a mí, hermano John, usted es mi superior? Aleluya. Hay un reconocimiento, aleluya, de cómo somos iguales. Aleluya. Y cuando tú reconoces que el otro es igual a ti, cuando tú reconoces, aleluya, eso, servir a Dios o servir al otro o ser humilde, se hace sencillo. Aleluya. Se hace mucho más sencillo. Gloria a Jesús. Y esto que yo le menciono, aleluya, pasa mucho en las congregaciones, aleluya. Se ha perdido esa actitud de servicio. Se ha perdido esa humildad, esas características que nos hacían o que nos hacen cristianos. Aleluya, como se las mencioné. La humildad, la compasión, aleluya, la obediencia.
La benevolencia, gloria a Jesús. Qué bonito es ser humilde. Qué bonito es reconocer al otro, así como el Señor lo hizo. Gloria a Jesús. Porque si un ser maravilloso, grande, lleno de poder y de gloria, reconoce a sus siervos y le lava sus pies, llenos de lodo y sucio, ¿por qué yo no puedo ser así con mi hermano? ¿Por qué se me hace tan difícil, aleluya, ser humilde y sencillo? ¿Por qué se me hace tan difícil dejar la arrogancia? ¿Por qué se me hace tan difícil ser tolerante? ¿Por qué se me hace tan difícil servir? Aleluya. Si servir es mejor que ser servido. Gloria a Dios. Y el Señor lo hizo y no le estimó ser igual a Dios. Como cosa que aferrarse, aleluya. Así que en esta noche, mis hermanos, ya para culminar, qué bonito es recordar, aleluya, que ser cristiano es mucho más que vestirse clásico, que venir aquí martes, jueves, sábados y domingos, aleluya. Que ser cristiano es más que alejarse del pecado, que ser cristiano es mucho más, aleluya, de evadir todo aquello que nos hace mal. Ser cristiano es mucho más que orar, mucho más que rendirle culto a nuestro Señor. Ser cristiano, aleluya, es ser humilde, de corazón, aleluya. Amar a tu hermano es tan importante, aleluya. Amar a tu hermano es tan importante, aleluya, porque ese es el principio de todo. De ahí parte todo, aleluya. Si no puedes amar a tu hermano, si no puedes amar al amigo, si no puedes, aleluya, algo debe cambiar, gloria a Dios. Algo debe cambiar, aleluya, si nos hace difícil amar, si se nos hace difícil ser humilde, gloria a Jesús. Hombres poderosos han caído con todo su dinero y su gloria, aleluya, pero el Señor permanece para siempre. Y Él es el ejemplo más grande de humildad. Él es el ejemplo más grande de servicio, aleluya. Él es el ejemplo más grande de amor, de sencillez, de pureza. Qué bonito es decir que somos cristianos verdaderos. Aleluya. Qué bonito es decir que somos cristianos genuinos. Aleluya. Porque asumimos y conocemos el carácter de Cristo. Aleluya. Puestos en pie, mis hermanos, vamos a dar gracias en esta noche y vamos a reconocer al Señor todas estas cosas que nos hacen falta. Si me hace falta humildad, si me hace falta amor, si me hace falta sencillez, si me hace falta paciencia, aleluya, Señor, dile: quiero ser como tú, quiero tener tu carácter, quiero ser mucho más, aleluya, que un simple cristiano. Quiero ser un cristiano verdadero, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Quiero ser más